Cada día nuevos detalles se van conociendo sobre el escándalo de corrupción que rodea a la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esta vez, nuevos chats darían cuenta de que Sandra Ortiz, la ex consejera para las regiones, era quien coordinaba encuentros con Olmedo López para la entrega de millonarias sumas de dinero. Sandra Ortiz, la exconsejera para las regiones, sigue en el ojo del huracán por cuenta de los señalamientos en su contra que hizo Sneider Pinilla, el exsubdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, que apuntan a que habría sido la encargada de hacer entrega de millonarias sumas de dinero a los congresistas Iván Name, a quien le habría entregado 3.000 millones de pesos, y a Andrés Calle, a quien le habría entregado 1.000 millones. Nuevos chats entre Ortiz y el exdirector de la unidad, Olmedo López, desde junio del 2023 a noviembre del mismo año, muestran varios intentos de llamadas al exdirector por medio de WhatsApp. Las conversaciones también muestran que la exfuncionaria del gobierno le informaba a Olmedo López un cambio de lugar para una reunión, indicándole que el nuevo sitio era el Hotel Tequendama, ubicado en el centro de Bogotá. Esos mensajes no tienen respuesta. Sin embargo, este lugar, según reveló Sneider Pinilla, habría sido donde se le hizo la entrega a Ortiz de los 3.000 millones, producto de la corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo, para que se los entregara a Name y que tenían como objetivo garantizar el paso de las reformas por el Congreso. De hecho, en uno de los mensajes, Ortiz le compartió el contacto de Name al exdirector de la unidad. Precisamente sobre las reformas se refirió en las últimas horas el presidente del Senado. El Congreso tiene la responsabilidad de aprobar solo los proyectos que sean convenientes para el país. No es cierto que yo haya desplegado ninguna actuación dilatoria para hundirlas. El Senado se pronunció en su momento y derrotó nuestra posición frente a la reforma pensional. Ahora el trámite corresponde a la Cámara. De otra parte, durante la inspección de la Procuraduría y la Contraloría a la Unidad para la Gestión del Riesgo, el director de la entidad, Carlos Carrillo, aseguró que hay tal desorden que hay 69 cajas desaparecidas que contendrían información, contratos y documentos muy importantes sobre la entidad. La Contraloría, por su parte, luego de la inspección a la unidad, que hay un total de 5.710 cajas perdidas. Con la reciente finalización de la Filbo 2024 se conocieron varios libros que se destacaron en distintas categorías. En Red Más Noticias entrevistamos a Gustavo Barbosa, el autor del libro más curioso en esta versión de la feria con su innovadora creación, Huele a Café. Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gabriel, gracias por la invitación y es un placer estar acá. Gustavo, cuéntanos de esta apuesta por este libro. Muchas gracias. Este libro nace de una pasión especial por mi tema de café, por la colombianidad que está en mis venas y por una pasión muy especial, o más bien por una palabra muy especial que me dijo mi esposa un día. Yo soy diseñador gráfico y diseñador industrial y ella me dice, has hecho muchas cosas para mucha gente, pero es el momento de que te enfoques, enfócate en lo que tú sabes hacer y métele toda tu creatividad en algo. A lo cual yo le dije, pues a mí lo que me apasiona es el café. Encuentro que este libro es de los más curiosos de la feria. ¿Podrías decirnos por qué es? Claro que sí, bueno, si me permites, Huele a Café está manejado en una técnica que es de figuras emergentes o de pop-up, donde cada página cuenta de una manera hermosa y despliega todos estos íconos de nuestra cultura cafetera. Tenemos la taza de café como una de esas primeras páginas, porque cualquier colombiano cuando llega a una visita a cualquier casa, a cualquier lugar, lo primero que le ofrecen, ¿qué es? ¿Quiere un cafecito? Sí, señor. La otra página es la chapolera, que muestra en esta misma técnica a nuestra mujer campesina, nuestra mujer recolectora que con el fruto de sus manos lleva el sustento a su casa. Es un libro que se hace a mano, cada una de estas piezas tiene que ser doblada, plegada, armada y pegada en el libro de una manera especial y única, tiene que ser específico para que funcionen los mecanismos. ¿Qué tanto ha impactado este libro a nivel mundial? Ha sido espectacular, me han mandado unas imágenes de diferentes lugares donde el libro se ha vuelto ese libro embajador. En Hong Kong, en la feria de Maicao, que es una feria que hace el consulado de Colombia en Hong Kong, muestran el libro, sobre todo en la parte de la bandera de Colombia, con gran orgullo. Esto que ustedes ven acá es la versión del libro Huele a Café, pero en una versión diminuta. Sale de un tamaño carta.
El libro huele a café más curioso de la Feria del Libro. Y lo curioso es que también está hecho en una técnica de pop-up. El libro huele a café ya sale en nuestra versión en inglés y en portugués. Es una apuesta para difundir nuestra cultura a través del mundo, pero ya con los idiomas. Entonces estamos haciendo este tipo de libros para que un grupo mayor de personas pueda tener el libro en sus idiomas y pueda entender que la cultura colombiana es fantástica, que se pueden hacer cosas hermosas. De otro lado, sectores políticos en el Congreso expresaron su preocupación por el trámite exprés que tendría la reforma a la salud. Además, advierten que el modelo de salud de los maestros sería el plan piloto del nuevo sistema que propone el proyecto del Gobierno Nacional. La reforma a la salud 2.0 aterrizará de nuevo en el Congreso. Esta vez, la iniciativa tendrá trámite de urgencia, según anunció el presidente Gustavo Petro. Es decir, que el proyecto solo tendría 3 debates en el Congreso. Si hemos logrado acuerdos importantes desde antes con nuestros colegas del Congreso de la República y se suman acuerdos centrales con actores como las EPS, creo que están las condiciones dadas para que avance de manera urgente la reforma a la salud, porque necesitamos una transición ordenada y clara que le sirva a todo el sistema para garantizar el derecho a la salud de los colombianos y las colombianas. Pese a que el proyecto tiene el visto bueno de las EPS, senadores que archivaron el antiguo proyecto mantienen sus dudas, pues hoy ven como espejo el despelote que hay en el cambio de modelo de salud de los maestros. Me falta quitarme la ropa en la calle, mi hermana se va a morir. Apenas después de una semana de implementación, hemos visto muchos medios de comunicación testimonios que evidencian serias fallas en la atención y en la prestación de este servicio. Por ejemplo, no es clara la ruta de los usuarios entre los diferentes niveles de atención. Y es que fue el ministro de Salud el que aseguró que el modelo de salud de los profesores sería el mismo que se implementaría para todos los colombianos. Porque queremos que sea el ejemplo de salud que quiere el señor presidente de la República, no solamente para los maestros, sino para toda Colombia. O sea, que este sería el piloto de ese nuevo sistema de salud. Exactamente. Aspiramos a que se convierta y estamos seguros que con la calidad de maestras y maestros que tenemos y con todas sus familias y con todo el trabajo de la fiduprevisora y de los ministerios, podamos verdaderamente mostrarle a Colombia que sí se puede hacer y poder tener salud a través de un sistema como este. La reforma llega en un ambiente adverso no solo por el escándalo de corrupción en gestión del riesgo, sino porque las sesiones ordinarias del Congreso terminan en 6 semanas y en la Comisión Séptima de Cámara también hacen cola la reforma pensional y la laboral. Ese texto básicamente es el mismo que ya se hundió en el Senado. Y sentimos que lo que está haciendo el presidente es poner en riesgo el trámite de la reforma pensional para que eventualmente se puedan hundir ambas reformas y él pueda reflotar la tesis del bloqueo institucional, tratando de darle nuevos aires a su delirio constituyente. Entonces yo creo que lo oportuno es que no se radique ahora, sino que se radique el 20 de julio para que se arranque la nueva legislatura con esta reforma en el centro del debate. Si lo radica ahora, lo que va a pasar es que la sola polémica por radicarlo con mensaje de urgencia, pues va a desgastar el debate. Pese a que las comisiones séptimas deberán debatir conjuntamente, cada célula votaría por aparte la reforma a la salud, por lo que será clave la posición de los 9 senadores que ya habían archivado el proyecto. Bueno, vean cómo el gobierno ha decidido meter con mensaje de urgencia el proyecto de reforma a la salud al Congreso de la República. Mensaje de urgencia que es consistente con la brevedad de los plazos que le quedan al gobierno para por lo menos hacerla aprobar en las comisiones. Estamos hablando del 20 de junio como plazo último, como fecha última de la actual legislatura, que quizás se podría extender 2 o 3 o 4 días en caso de que se fuera a sesiones extraordinarias el Congreso. De cualquier manera, esta decisión de meterlo con mensaje de urgencia, de meter el proyecto al Congreso con mensaje de urgencia, pues es consistente con estos plazos, pero también con la intención del gobierno de lograr que ahora que ha puesto de su lado a uno de los actores que más se oponía a la reforma anterior, pueda sacarla adelante. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando, por supuesto, de las EPS que siempre fueron una especie de piedra en el zapato, no solo desde el punto de vista político, sino también conceptual para la reforma que se terminó hundiendo en el Congreso de la República hace unas cuantas semanas. Pues ya ustedes han visto en este noticiero, están del lado del gobierno. Las EPS prefieren
deshacerse del riesgo en que incurrían con el anterior sistema de salud y garantizar una retribución que no es poca cosa, una retribución que supera el 5% de la UPC, de la unidad de pago por capitación, sin correr absolutamente ningún riesgo. Los observadores y analistas dicen que esa fue una muy buena manera del gobierno de lograr calmar los ímpetus de las EPS. Las EPS, por su parte, que venían perdiendo plata debido a que no les reajustaron oportunamente la UPC, lo que les paga el gobierno por cada uno de los afiliados, y fuera de eso, que no les han pagado los presupuestos máximos, es decir, la plata que cubre los servicios de salud que van por encima del Plan Básico de Salud. Las EPS pues dijeron, nosotros estamos contentos con esta solución, no queremos incurrir en más pérdidas, no queremos tener más riesgos financieros. Eso estaría en un plato de la balanza favoreciendo la intención del gobierno de sacar adelante la reforma. En el otro plato de la balanza, sin embargo, hay dificultades. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque para la gente en general no pasa inadvertido lo que está pasando con los servicios de salud para el magisterio. Ustedes recordarán que desde el 1 de mayo se cambió la manera como se proveen esos servicios de salud. Se sacaron a unos intermediarios que existían en el pasado y que según el gobierno habían sido un foco de corrupción. Y con el nuevo sistema de salud, día tras día tras día se oyen las quejas de gente, no solamente por mal servicio, sino gente que dice que su vida está en peligro ante la insuficiencia de la provisión de farmacéuticos, de la provisión de tratamientos, etcétera, etcétera. En ese otro plato de la balanza va creciendo la insatisfacción de la población frente a las incapacidades del Estado de poder gestionar los servicios de salud. Dicho de otra manera, se está haciendo un pequeño laboratorio, lamentablemente un laboratorio que no está saliendo bien, para que la población se dé cuenta en qué consistiría un sistema de salud mucho más recargado en la función pública que en la función privada. Y en la mitad queda una consideración. El que la reforma se pasara con una llamada de urgencia de parte del gobierno, pues significaría que las comisiones séptimas de Senado y Cámara tenían que analizar simultáneamente y debatir simultáneamente el proyecto. Lo que mucha gente no se explica es cómo harían las comisiones séptimas para debatir ese proyecto, pero además debatir la reforma pensional y además debatir la reforma laboral. Allí parece haber un cuello de botella, un gran trancón legislativo cuando estamos a apenas semanas de que termine este periodo legislativo. Habrá que ver si con unas cosas a favor y otras en contra el gobierno termina sacando adelante esta nueva reforma a la salud. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe cree que Colombia crecerá 1.3% este año. Ese crecimiento ubica al país entre los más bajos de la región, al nivel de Cuba y por debajo del promedio de 2.1% que se espera para América del Sur y los países del Caribe. Según la CEPAL, se mantiene el lento crecimiento y el desafío es buscar mayor dinamismo. Recientemente, la OCDE fijó el crecimiento de Colombia en 1.2%, muy bajo. El dato de la inflación que presentó el DANE muestra una reducción constante, aunque aún no la deseada, razón por la cual una disminución mayor de la tasa de interés, por lo plantea el ministro de Hacienda, no es muy segura. Además, la política comienza a pesar frente a las decisiones del Banco de la República, que ha insistido en que se debe ser prudente. El dato más reciente de inflación que reportó el DANE muestra que el costo de vida ha venido reduciéndose de manera constante en el país, aunque sigue siendo de las más altas de la región y aún está lejos de la meta del Banco de la República. La variación anual está en 7,16%, en un solo dígito, distinto al 12,82% que reportábamos en abril del año pasado. Para algunos analistas, aunque la inflación no bajaba a nivel deseado, mientras el crecimiento económico sea tan pobre, hay que pensar en una reducción mayor de la tasa de interés en las reuniones futuras. La inflación sigue por buen camino y se espera que pueda cerrar el año alrededor del 5,5%. Esto, conjuntamente con un crecimiento de la economía bajo, algo superior al 1%, permitiría que el Banco de la República recorte la tasa de interés de forma más agresiva en los próximos meses. Se debe empezar a bajar las tasas de interés. Esto implicará tal vez que la inflación no siga descendiendo al nivel de las metas del Banco de la República, pero no nos podemos llevar la economía por delante simplemente por bajar la inflación a toda costa. Otros, por el contrario, creen que ese menor ritmo que se espera en la reducción de la inflación para la segunda parte del año le da la razón al Banco de la República de hablar de prudencia.
Al comparar la tasa de interés de intervención vigente con los resultados de la inflación de abril, se tiene aproximadamente 4,5 puntos porcentuales de margen. Pero, dadas las expectativas que se tienen hacia el final del año, es prudente que el Banco Central mantenga más o menos una reducción de 50 puntos básicos. La inflación depende también de otros choques y que el Banco de la República junto al Ministerio de Hacienda van a estar más pendientes en cómo está la producción de la economía del país para poder seguir bajando la tasa de interés o por el contrario aumentarla. Además, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene la intención de mantener las tasas del mercado quietas y eso también incide. Lo cual reduce el margen que tiene la autoridad monetaria colombiana a efectos de manejar la tasa de interés y contribuir al crecimiento económico. En este momento es la ejecución presupuestal la que puede lanzar la economía a una senda de mayor crecimiento y no necesariamente o dependiendo de manera exclusiva de la reducción de la tasa de interés de intervención. Hay un factor adicional que es la actual coyuntura política, que ahora el Banco de la República tiene más en cuenta para sus decisiones. El reciente ruido político, la mayor incertidumbre regulatoria y los desafíos fiscales en medio de un menor recaudo tributario y el objetivo del gobierno de un importante gasto público este año son factores que están pesando en las decisiones de política monetaria. Lo anterior significa que aunque la inflación podría ayudar a bajar las tasas, el ambiente político las podría impulsar al alza. Desde el punto de vista netamente económico, podríamos tener mayores recortes de tasas en los próximos meses, pero todo el contexto de coyuntura actual en lo político y los temas fiscales van a ser importantes hacia futuro, porque podrían tener un efecto indeseado sobre el dólar y así sobre la inflación. La decisión que debe enfrentar el Banco de la República no es fácil. Por un lado, la obligación de buscar la reducción de la inflación y por otro, la necesidad de crecer a un mayor ritmo. Pues vean ustedes cómo en las noticias de las últimas horas han aparecido los dos indicadores clave para saber qué tan acelerada o qué tan desacelerada está la actividad económica en el país y simultáneamente qué medidas podrá tomar o podría tomar hacia adelante el Banco de la República con el principal instrumento de política monetaria que hay para acelerar justamente esa actividad económica que es la tasa de interés. Por una parte, las proyecciones de la CEPAL, de la Comisión Económica para la América Latina de Naciones Unidas, que hace proyecciones para todos los países de América Latina, no dejan bien parado al país. Ponen el crecimiento de Colombia para este año en 1,3%, no difiere mucho de lo que analistas locales han señalado, pero cuando se ve en el conjunto de los países de la región, nos encontramos con que solamente Cuba tendría un crecimiento tan deficiente, tan pobre como el de Colombia. Eso significa que incluso para estándares regionales, teniendo en cuenta que en América Latina muchas economías se han visto golpeadas en su dinamismo y en su potencial productivo en los últimos tiempos, incluso para esos estándares regionales, insisto, Colombia tendría un desempeño bastante pobre, bastante mediocre. Eso en un plato de la balanza. En el otro plato de la balanza, ¿qué puede hacer el Banco de la República con las tasas de interés frente a esa situación? Cualquiera diría que reducirlas de manera acelerada y drástica, pero el Banco de la República tiene que velar por controlar la inflación. Si se le va la mano bajando las tasas de interés de manera acelerada, se volvería a incrementar la inflación y allí nos erosionaría el poder adquisitivo a todos los colombianos. Último dato de inflación que hemos tenido, la inflación para el mes de abril, 7,16%, sigue bajando, ha bajado 13 meses consecutivos. Si se compara con abril del año pasado, hay una reducción de más de 5 puntos y todo eso daría para pensar que el banco puede ser más audaz en este momento. Sin embargo, hay dos consideraciones que debe tener el Banco de la República en este momento. Una es que Colombia tiene que mantener altas tasas de interés en la medida en que todavía no se visualiza una reducción de tasas de interés en Estados Unidos. Los capitales o se van para Estados Unidos con altas tasas de interés o vienen para América Latina si aquí los rendimientos son buenos. Si Colombia decidiera reducir sus tasas de interés de manera acelerada, seguramente habría salida de capitales que aumentarían la tasa de cambio y eso incrementaría las presiones inflacionarias. Pero la segunda consideración que no puede soslayar el Banco de la República, ya que estamos hablando de la región, es que aunque en Colombia tenemos 7,16 de inflación,
la mejor en los últimos 13 meses, sigue siendo bastante alta para estándares regionales. 7.16 de Colombia contra 4.2 de Brasil, contra 4 de Chile, contra 2.4 de Perú. Quiere decir claramente que nosotros seguimos con presiones inflacionarias importantes y que el Banco de la República no puede bajar la guardia con tanta facilidad.